Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño video de un video colaborativo, el cual estaré haciendo con mi grupo en WhatsApp. El diseño se trata de un set completo que sea navideño. Entonces yo aquí estaré haciéndome un set el día de hoy. Empezaré con lo de mis uñas, retirando perigeo muerto, empujando cutícula hacia atrás y quitándole el brillo a la uña. Como ustedes saben, esa es la preparación inicial que se hace cuando uno va a hacer un set. El día de hoy estaré aplicando estos tips a estileto. Como saben, ya los he usado en varios videos porque me encanta esta forma a mí. En sí no es estileto, yo lo convierto al último en coffin o punta bailarina, como ustedes lo llaman. Aquí estoy enseñándoles cómo poner la uña. Me quedó esa un poquito chueca y ya después la acomodé. Estaré cortando un poquito de la parte de enfrente, la punta, porque tenía ganas de unas uñas largas. Algo raro que yo la verdad casi no tan largas las uso. Y bueno, esta vez tenía en mente algo así. Y bueno, aquí estaré agregando el deshidratador, que es el de la marca Fantasy Nails. La verdad a mí me encanta. El primer también lo estaré aplicando. El primer lo aplico doble capa para mejor adherencia. Ya una vez que uno aplica el primer, ya no necesita tocarse uno nada. Inmediatamente se trata de aplicar el acrílico. Aquí estaré haciendo una almendra con un pink cover. La verdad no tengo mucha práctica en la almendra, pero bueno, aquí traté de hacerlo un poquito. A lo mejor me quedaron un poquito chuecas, pero me encantó cómo quedó el resultado, la verdad, a pesar de todo. Y como siempre lo he dicho, la práctica hace al maestro. Entonces estaré haciendo la almendra y haré un French. Ahorita haré las almendras en 3 uñas. Ahorita las temperaturas aquí están un poquito bajas y la verdad sí navegué un poquito porque el acrílico tarda en secar y eso dilata un poquito el proceso. Sentí que sí, ahora duré un poquito más y aparte que es un poquito más de trabajo por estar haciendo la almendra y el haber pegado unos cristales al final. Chicas, les agradezco de todo corazón a todas ustedes que están en mi grupo acompañándome día a día, a las que ya hicieron su colaborativo o las que la están preparando aún. Les doy la gracia de todo corazón. Gracias por apoyarme y seguir aquí conmigo. Y bueno, que siga creciendo el grupo y que ojalá y siga mejorando día a día. Aquí es muy importante, chicas, estar cuidando el área de la cutícula, porque a veces sin querer cuando ponemos el acrílico muy húmedo, se nos va hacia el área de cutícula o hacia los lados y eso provoca un desprendimiento más rápido. Entonces les recomiendo que tengamos mucho cuidado con esa área. Aquí estoy agregando una capita finita de pink cover. Lo estoy agregando para que a la hora de yo agregar el blanco no quede arriba de mi uña natural y se pigmente mi uña natural con el color blanco. Ya es que sabemos que el blanco es un color bien fuerte y se llega a pigmentar la uña natural. Entonces por eso agregué una capa bien finita de pink cover. Ya después estaré haciendo, aquí le llaman el baby boomer. Lo estaré haciendo en 2 uñitas. Ya después aplicaré el pink cover en la parte de arriba. Como vieron, ya apliqué primero el blanco y después apliqué el pink cover. La verdad se ve bien bonito. Este pink cover tiene glitters muy finitos, no se nota mucho, pero sí tiene unos cuantos por ahí. Se ve hermoso, la verdad, este pink cover.
Aquí en esta uñita me quedó un bordito color blanco que no me había dado cuenta ya hasta cuando estuve limando. Y ya desgraciadamente no lo pude arreglar, tendría que haber limado todo completamente y pues ya decidí dejarlo así. Son errores que yo como principiante aún todavía cometo, pero bueno, son errores de los cuales en el futuro me ayudan a mejorar un poquito más. Aquí como pueden ver estoy agregando ya el color blanco. Siempre trato de cuidar el área de sonrisa para que no se manche con el acrílico blanco. Lo estaré agregando en las 3 uñas donde hice yo mi almendra, cuidando muy bien de los lados de que entre bien el acrílico. Hay en unos lugares donde se me pegó en la uña, pero yo con mi uña lo estuve removiendo porque con el pincel era un poquito difícil. Entonces con mi uña estuve removiendo el exceso. Y pues como les digo, chicas, la verdad a mí el resultado me encantó. No me había hecho un French, así tenía bastante tiempo que no me hacía un French. Y pues el French la verdad nunca pasa de moda. Es algo que toda la vida llamará la atención. Es un set muy delicado, la verdad. A mí me encanta como el French, a todo mundo como se le mira, porque es algo que se mira muy bonito, muy delicado. Me encanta. Pero ya tenía bastante tiempo e iba a aplicar tips blancos, pero tenía ganas de con la almendra, no sé, algo más alargadito. Aquí estaré limando un poquito porque se me pasó el blanco en el área de sonrisa, entonces lo voy a limar para que quede bien limpia el área de sonrisa. Y después estaré encapsulando, ya que yo el baby boomer las 2 uñas que donde tiene el baby boomer, esas no las limé, pero las demás sí, y estaré encapsulando todas las uñas. Una capa muy delgadita de acrílico clear. Como todos saben, el acrílico blanco, el acrílico clear y el monómero es de Mia Secret. Y el acrílico pink cover que usé es un acrílico que yo hice, el cual contiene acrílico clear de Mia Secret. Y la verdad el acrílico, el monómero a mí me encanta. El monómero lo he usado con Mia Secret y con Fantasy Nails y también queda muy bueno el resultado, la verdad. Entonces, chicas, pues las invito aquí a mi canal a mirar mis videos, a que les den like. Si no les gusta, bueno, pues también, porque no, un dedito hacia abajo. Todo es aceptable aquí, no se preocupen, no juzgo. Aquí estaré ya limando lo que es el área de los faldones, en la punta, cuadrar bien. Después estaré pasando con mi drill con un barrilito me parece que es lima 150. Perdón, ando un poquito media ronca, amanecí un poquito ronca, no sé. Estaré pasando la máquina con este barrilito, es gruesor, es lima grano, perdón, 150, y le estaré pasando aquí a los alrededores. Ya después le estaré pasando el buffer. Esta vez no le pasé la punta carbide, nada más le pasé el barrilito porque no se me hizo necesario tanto limado. Aquí estoy para tener un terminado más liso y suave y quitar todas las rayaduras del drill. Por eso pues pasé la spongy que le llaman, o el buffer. Después quitaré todo el polvo completamente. Aquí agregaré una capa de primer para que tenga mejor adherimiento el finish gel y perdure por más tiempo. Ese tip no recuerdo dónde lo vi, pero lo vi en un video donde me dieron ese tip de que pusiera primer. Lo curo por 30 segundos.
lo saco y en la parte de atrás, no sé, me llamó la atención poner un Swarovski color rojo en la parte de atrás. Lo pegué con Finish Hair y aquí pueden ver que lo estoy agregando. La verdad no he conseguido un lápiz de cera bueno donde se pegue bien las piedras. Le navego bastante. Yo hice uno y no me funcionó. He comprado dos tipos y no me han funcionado, no sé. Necesito buscar un pincel que realmente me funcione. Aquí voy a empezar yo con mi 3D. Estaré haciendo una flor de 3 pétalos. El cual lo estaré haciendo con el color rojo de la colección Vintage y el color oro o color Gold Pearl de la colección Mia Secret, y lo estaré combinando los dos. Me encantó cómo quedó el resultado. Y esta flor es un poquito diferente, no, mira como si fuera una rosa, pero no recuerdo cómo se llama esta flor, la cual aprendí de nuestra amiga Nadia Molina en el curso que estoy ahorita con ella. Y bueno, me encantó cómo se mira muy bonito. Y bueno, chicas, las dejo con el video aquí, que sigan mirando. El 3D todavía aún no me sale muy bien, pero aquí practicando. Gracias, chicas, a todas por sus suscripciones, por sus likes, por sus comentarios. Todas las chicas que se toman el tiempo de mirar mis videos y dejarme un comentario aquí, se los agradezco de todo corazón. Y a las que no, también les deseo unas felices fiestas navideñas. Ya se llegó Navidad, chicas. Ya huele a tamales, a mole, a pozole, a birria, a todo. Es el mes de engordar, la verdad, porque pura comida donde quiera. Entonces las dejo con el video, chicas. Gracias por acompañarme. Que tengan un excelente día y unas felices fiestas dicembrinas. Cuídense mucho y las quiero, de parte de su amiga Clau Pastor. Bye.